Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es del interés de muchas personas de la comunidad hispanohablante en Chicago y en muchas partes del mundo, y es ¿qué se necesita para ser profesor de español? A veces pensamos que si somos hispanohablantes, pues lógicamente allí puede haber una beta de trabajo para todos, porque hay una gran necesidad de aprender español. Por ejemplo, en esta ciudad, en el estado de Illinois, hay una población hispanohablante amplísima y hay mucha demanda de profesores de español. Entonces, ¿qué se necesita para ser profesor de español? Y para esto tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Se trata de la maestra Adriana Peguero. Adriana es profesora de español aquí en UNAM Chicago desde el 2005. O sea que es una de las profesoras con más experiencia en esta sede, que este año cumple sus 15 años de existencia. Bienvenida a este programa, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un gusto para mí estar aquí. Sí, y tenemos mucho interés de comentar contigo, Adriana, porque sabemos que, bueno, tú llegaste aquí como profesora de lengua y en dos áreas, ¿verdad? Como profesora de inglés y como profesora de español. ¿Nos puedes contar un poquito qué fue primero? ¿Eras primero profesora de inglés y después te convertiste en profesora de español? ¿Al revés? ¿Nos puedes decir un poco esto? Claro que sí. Bueno, yo llegué originalmente como estudiante de inglés. Yo ya era maestra de español en México. En México tuve una formación y un trabajo como maestra de inglés. Tomé un curso completo, recibí capacitación, hice observaciones, me observaron, tuve mis propias clases, estuve así por 2 años y medio. Como profesora de inglés. Como profesora de inglés en México, tiempo en el que la institución también nos brindaba formación constante como profesora de inglés. Entonces, bueno, pues por cuestiones de la vida, me mudé aquí a Chicago y sí dije, bueno, pues ahora ¿qué me voy a dedicar por acá, no? Entonces dije, bueno, lo que yo sé hacer es dar clases de inglés y quería mejorar mi inglés, y originalmente entré aquí a UNAM, que fue una maravilla descubrir que había UNAM aquí en Chicago, la verdad. Y vi que vine corriendo y dije, bueno, voy a tomar un curso de inglés para profesionales, así se llamaba ese curso que había antes. Y nada, después con el tiempo aquí me hicieron la propuesta de tomar un grupo que requería una profesora de inglés. Entonces yo originalmente empecé en el departamento de inglés aquí en UNAM Chicago. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? Fue un tiempo relativamente corto. Yo creo que tuve 2 cursos y algunas clases que sustituí también. ¿Y cómo fue tu experiencia? Fue una experiencia muy bonita, porque no nada más pude seguir haciendo algo que a mí desde el primer momento que lo hice me gustó, que fue dedicarme a la docencia, sino que también pude acercarme a la comunidad latina de aquí de Chicago. Entonces fue un encuentro muy, muy especial con ellos. Fue un curso que yo llegué a impartir en la comunidad de ellos. Yo fui a su barrio, que fue en La Villita. También impartí un curso acá en la sede, pero fue una experiencia muy, muy bonita. ¿Y después te ofrecieron que también dieras clases de español? Sí. Pasó un tiempo considerable para que esto sucediera. Yo terminé, vamos a decirlo, como una relación con la UNAM por un tiempo,
tuve a mi hija, dejé de trabajar un tiempo y después me contactaron para ofrecerme un curso, pero como maestra de español. Para ese entonces, yo ya había adquirido experiencia como maestra de español que no tenía. Bueno, te platico rápidamente. Un día paseando en mi bicicleta, descubrí una escuelita de idiomas que estaba muy cerca de la casa donde vivía, en cuya puerta tenía un anuncio que decía, se solicita maestra de español. Entonces fue la primera vez que pasó por mi cabeza que yo podía ser maestra de español, porque dije, bueno, yo ya cuento con preparación, con experiencia dando clases de inglés y estaba muy motivada a enseñar mi lengua materna. Entonces dije, bueno, yo creo que va a ser mucho más fácil porque pues es mi lengua materna. Entonces, pues llamé, me entrevistaron, me contrataron y me dijeron que mi primer clase iba a ser una tutoría con una persona que no tenía nada de español. Era como su primer clase, nunca había sido expuesta, etcétera. Y yo todavía ingenuamente pensé, bueno, pues más fácil, ¿no? No sabe nada, pues yo todo sé lo mucho. Que yo le dé será bueno. Entonces va a estar muy fácil. Entonces me fui muy contenta a mi casa, muy feliz. Y cuando me senté así ya a pensarlo en frío, dije, caray, ¿cómo voy a empezar? O sea, ¿cómo me acerco con el lenguaje del español? Es otro sistema con esta persona. Entonces me quedé así como un poquito en shock también porque no sabía por dónde empezar. ¿Consideraste darles la clase en inglés para empezar? Fíjate que en el lugar donde yo me formé como maestra de inglés, una de las reglas, porque también era una regla, era no hablarles en español a los estudiantes que estaban aprendiendo inglés. Entonces yo venía con eso en mi cabeza y dije, yo les voy a enseñar español con español. Desde el principio esa era una como meta mía también. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿por dónde empiezo? Ok, por el alfabeto. Pero ¿cómo les voy a enseñar el alfabeto si necesitan instrucciones para que me entiendan cómo los voy a guiar? Y dije, bueno, pero antes de eso también necesito enseñarles cómo saludar porque va a ser lo primero que vamos a hacer en cada clase. Entonces, esto no lo he dicho, pero cuando me contrataron en esa escuelita, yo pedí un manualito. Dije, bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Con qué me puedo ir preparando? ¿No? Hay un manualito por ahí. Me dijeron que no había manual, que había algunos libros que usaban para dar las clases, unos libros de texto, uh-huh. Y fue lo que me llevé. Pero no había ni manual ni programa. Entonces fue todavía más complicado. Yo me tuve que ir creando este programa, la estructura de mis propios cursos y acercamientos a los estudiantes. Uh-huh. Entonces, por supuesto, varias cosas sí me funcionaron, otras cosas no, pero lo que sí te puedo decir es que desde ese momento yo vi y sentí y me vi en la necesidad de tener algo de donde agarrarme, una formación, una preparación. A pesar de que tú ya estabas preparada como profesora de inglés. De que estaba preparada, de que tenía experiencia y de que tenía las ganas, porque también esta es otra característica, otro requisito que se requiere para dedicarse a esta profesión de la docencia y la enseñanza de lenguas extranjeras. Uh-huh. Entonces, con todo eso fue muy complicado. Sin embargo, me encantó. Me gustó mucho tener esa oportunidad de poder llevar mi lengua materna, de poder enseñarla a otras personas interesadas que la querían aprender. Entonces fue una experiencia que me gustó mucho. Entonces yo ahí tomé la decisión de dedicarme a esto. Y continué después me fui a otras escuelas, y seguí formándome a mi manera, como yo podía, porque bueno, ya con esposo, con hija, con trabajo, era como difícil encontrar una formación más profesional por los tiempos, por los costos también, que es muy caro por acá, uh-huh. En las universidades. Entonces me fui formando como pude, fui investigando dónde había talleres o cursos,
fui a otra escuela y sí tenían programa, por ejemplo, tenían manuales, eso me ayudó muchísimo también a aterrizar muchas cosas, a ver qué sí estaba haciendo más o menos bien, qué no, qué estaba mejor allí, qué otras cosas me funcionaban más como yo las aprendí a hacer a mi manera. Y seguí aprendiendo muchísimo de esa manera. ¿Y la UNAM te ha dado la posibilidad de seguirte formando como maestra de español? Sí, bueno, llegué acá a la UNAM y en el tiempo que he estado aquí he aprendido muchísimo, he tenido el apoyo y mucha orientación de mi jefa directa, Claudia Muñoz, del doctor Laguna, por supuesto. Aquí la UNAM Chicago también ofrece talleres de formación a profesores y yo he sido una de las beneficiarias de eso. Nada, después con el tiempo, a pesar de este tipo de formación que yo vine obteniendo a mi manera, pues sí hubo un punto en el que sentí que tenía que tener algo más profesional, por supuesto. Y entonces una colega y amiga mía, se llama Dolores, le mando saludos, me pasó el tip, ¿no? Me dijo, oye, hay una licenciatura de enseñanza de lenguas extranjeras a distancia, investiga, es de la UNAM, investiga. Bueno, pues fui a investigar, vi lo que se necesitaba para poder acceder a esa educación. Y desde ese momento como que me programé y dije, me programé en modo determinación. Y dije, yo tengo que hacer esto porque lo necesito. Entonces fue una maravilla descubrir eso. Hice todo lo que tenía que hacer para poder formar parte de este grupo de aprendizaje de la licenciatura de enseñanza del español como lengua extranjera en la LICEL de UNAM, específicamente de la CDF Zacatlán, y de ahí continuar con mi educación profesional. Sí, así es, Adriana. Estamos realmente muy, muy orgullosos de tu trayectoria como profesora aquí en UNAM Chicago y de que hayas tomado esa decisión de formar parte de un programa tan amplio como es la licenciatura que ofrece la UNAM en enseñanza de lenguas extranjeras, en tu caso en el área de español en particular, que entiendo que estás a punto de graduarte, ¿cierto? Sí, felizmente ya pasaron 4 años porque esa es la duración de la carrera de enseñanza del español como lengua extranjera. Fueron 4 años muy interesantes, agotadores también porque sí te exigen bastante, pero muy importantes porque todo lo que yo había aprendido, como te comento, a mi manera, a mi forma, tuvieron una especie de respaldo mucho más fundamentado, sólido, que me ha ayudado bastante y que me ha inspirado y me ha motivado a seguir preparándome, porque no es que ya terminé la licenciatura y aquí ya se acabó y ya no voy a hacer nada. Al contrario, me di cuenta de que detrás de lo que hacen los docentes en el aula es enorme. Hay tantas cosas que aprender, que ver, que procesar, que experimentar, que sí me quedé con muchas ganas de continuar. Entonces, esa es otra cosa. O sea, es una formación que no tiene un punto final, sino que es continua y constante. Pues si nos lo permites, Adriana, vamos a hacer una pequeña pausa y en cuanto regresemos vamos a hablar un poquito más de todo eso que nos has planteado. Con mucho gusto. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de internet. Y déjenme decirles que
una de las razones por las que decidimos hacer este programa es que aquí en la UNAM recibimos con cierta frecuencia solicitudes de personas que quieren colaborar con nosotros como profesores de lengua, ¿no? Entonces, hemos recibido varias solicitudes de personas que quieren ser profesores de español aquí con nosotros, y siempre les pedimos pues que nos manden su currículum, que nos manden sus cartas de recomendación, etcétera. Y con frecuencia encontramos, Adriana, que esas solicitudes vienen de personas que efectivamente tienen un gran manejo del español. A veces son comunicadores, como es el caso de Salvador. A veces tenemos periodistas, tenemos gente que se dedica a los estudios latinoamericanos o incluso a la literatura, que son expertos en literatura hispánica, ¿verdad? Y entonces nos dicen, bueno, yo tengo este manejo, este dominio del idioma español y eso tendría que darme la posibilidad de enseñarlo. ¿A ti te ha pasado, Adriana, que alguna persona se te acerque y te diga, oye, ¿yo puedo dar clases de español si hablo español? Sí, sí, por supuesto. Pero entonces les pregunto, a ver, ¿tú sabes qué es el subjuntivo, por ejemplo? ¿No? Entonces ya se ponen a pensar. Yo creo que una persona que desea enseñar como lengua meta el español que tienen como lengua materna, definitivamente sí tienen una ventaja, ¿no? Es algo bueno, es algo positivo, es algo que sí les va a servir. Sin embargo, pues no es el único requisito, ¿no? Hay una serie de factores, características, otros requisitos que son bien importantes para que alguien se pueda dedicar a esta profesión de la docencia, de la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? Y uno de esos factores, pues definitivamente es la preparación. O sea, una persona que se quiere dedicar a esto tiene que conocer cómo funciona el sistema de la lengua, ¿no? Y todo lo que lo compone. Todos esos aspectos de fonología, morfología, sintáctica, etcétera, ¿no? Y también, por supuesto, cómo enseñarlos, ¿ok? Hay muchos métodos, tienen que aprender qué procedimiento seguir, a partir de qué enfoque, inspirados en qué teoría de la lengua, etcétera. Es mucha información que uno tiene que conocer para tener una visión, un panorama más claro de qué es lo que va a enseñar y cómo, ¿no? Sí, quizá podríamos dividirlo en dos grandes áreas que acabas de mencionar, ¿verdad? Una es la que tiene que ver con cómo funciona la lengua. O sea, yo como hispanohablante, pues, sé pronunciar el español, pero eso no quiere decir que yo conozca las características de la pronunciación del español, Exacto. como para explicarla, ¿no? Yo también puedo decir oraciones que son correctas, que son gramaticales, pero eso no quiere decir que yo pueda saber, como dijiste, si existe el modo indicativo, el modo subjuntivo, el imperativo. Muchas cosas las aprendimos cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, pero con mucha frecuencia todas esas cosas que aprendimos se olvidan, ¿verdad? Se nos olvida que es un objeto directo, un objeto indirecto. Sí, un adjetivo, un sustantivo, cosas que parecerían que son muy básicas, ¿no? Uh-huh. Pero claro que se olvidan. Yo creo que aquí es bien importante no confundirse con lo que a un profesor de lengua extranjera se refiere. O sea, no se trata de transmitir información y ya, porque eso yo creo que sí lo puede hacer cualquiera. Se trata más bien de pensar, de prepararse, de que el profesor de L sea capaz de facilitar y de promover el aprendizaje autónomo del estudiante, ¿no? Y para poder llegar a este punto, pues necesita preguntarse cómo. Y para responder a esta pregunta, pues entonces necesita la preparación, la formación. Sí. Voy a compartir con nuestro público, Adriana,
un ejemplo de las complejidades a las que nos enfrentamos cuando enseñamos español. Muchas veces nos sentimos ya preparados, ¿no? Tanto tú como yo tenemos muchos años de estar investigando, teniendo experiencia con estudiantes extranjeros que vienen de diferentes lenguas y que nos hacen cualquier cantidad de preguntas sobre diferentes cosas, pero siempre nos ocurre, y yo esto se lo he preguntado a los profesores más experimentados, a los que llevan 30, 40 años enseñando español y que ya están a punto de jubilarse y que le dedicaron toda su vida al conocimiento del sistema de la lengua, y me dicen, siempre mis estudiantes extranjeros, muchas veces de los niveles básicos, me hacen preguntas que me dejan helada, que no sé responder por más que he peinado todas las gramáticas que he tenido a la mano. Y hace poco te acercaste conmigo, Adriana, y me diste un ejemplo de estas preguntas. Me dijiste que un estudiante te hizo notar que hay algunos adjetivos que a la hora de convertirlos en sustantivos que terminan en dad, a veces el sufijo, la terminación es dad y a veces la terminación es idad. Por ejemplo, te decía, a ver, ¿por qué cruel es crueldad, pero hábil es habilidad? ¿Por qué uno es dad y el otro es ida? Sí, entonces. ¿Te acuerdas, Adriana, cuánto tiempo nos estuvimos sentadas allí tratando de dilucidar por qué? Sí, claro que me acuerdo, y me acuerdo más cuando el estudiante me hizo esa pregunta en medio de la clase. Entonces, sí hay muchas particularidades de la lengua que de plano no sabemos, no conocemos, o en ese momento simplemente no nos habíamos sentado a pensar, ¿no? En esas cuestiones de la lengua. Entonces, sí es difícil también estar preparado para todo, porque en el aula pueden pasar muchas cosas. Y ahorita que lo estoy pensando, puedo ver también estos dos lados de aprendizaje, ¿no? Por un lado está todo lo que ya hablamos, todas las investigaciones, teorías que se han ido desarrollando a través de los años, y por el otro lado está lo que vivimos, experimentamos en el aula en vivo y en directo, ¿no? Entonces te encuentras con cosas que dices, caray, a ver, ¿en dónde encuentro esto, no? Entonces uno tiene esa necesidad de recurrir a estas investigaciones, a informarse y a prepararse. Sí, y por si esa complejidad no fuera suficiente, porque nos enfrentamos todos los días a ella, los estudiantes no saben cuándo usar el verbo ser y cuándo usar el verbo estar, no saben cuándo usar qué, cuándo usar cuál, y los mismos investigadores y lingüistas hispánicos no se han puesto de acuerdo sobre cómo explicar estos fenómenos de la lengua que son extremadamente complejos. Pero a esta complejidad, Adriana, si me lo permites, voy a comentar con nuestro público una complejidad más que se agrega a todo esto, y es el hecho de que hay tantos países donde se habla el español que las personas no podemos abarcar la realidad total del español. Entonces, podemos decir, en español de México funciona así, pero ¿a poco no nos ha pasado, Adriana, que de pronto vemos que en un manual, en un libro de texto que se produjo en España, ponen como incorrectas o como incorrectas formas que nosotros sabemos que en México, en Latinoamérica, son muy usuales? Ciertos usos de estar, como decir, ay, la película está buenísima, ¿no? Que es algo que en España no lo dirían así, dirían la película es buena o es mala, pero no dicen que está buena o está mala. O que una persona está joven, dicen una persona es joven, ¿no? Hace poco te encontraste que decían en un libro de español de España que es incorrecto decir cuál persona o cuál con sustantivo, que tenías que decir qué persona o qué cosa prefieres y que no puedes utilizar cuál, ¿no? ¿Cuál investigador, cuál persona? Y decíamos, bueno, pero nosotros sí hablamos así. Entonces, ¿cómo puede ser que en ciertos libros de texto, y sabemos que los españoles tienen una producción impresionante en cuanto a libros de texto de español, de los que a veces echamos mano los profesores porque es lo único que hay, manejan una variedad del español
que no es la nuestra. ¿Cómo enseñar eso? Bueno, pues es una pregunta muy interesante también y muy difícil de responder porque pues es complejo, ya lo comentaste. Sin embargo, yo creo que aunque no sea la intención meternos en la enseñanza de tanta variedad porque sería algo imposible, ni siquiera conocemos todas, sí es importante incluir la existencia de estas, ¿no? Decirle a los estudiantes que hay otras variedades. Yo creo que empezar por ahí, concientizarlos, sensibilizarlos sobre estas otras variantes lingüísticas del español y partir de ahí para que el día en que sean autónomos y no dependan de nosotras y en la calle, fuera del aula, se encuentren con estos usos de la lengua, estén preparados por lo menos para eso, ¿no? Para toparse con ellas. Y comentar, Adriana, también que la UNAM se ha dado la tarea de producir un material didáctico muy amplio y muy estructurado con la variante mexicana del español para enseñar español en español, ¿verdad? Se trata de los libros de texto dicho y hecho que utilizamos aquí en la UNAM Chicago y en las diferentes sedes de la UNAM en México y en el extranjero, que pudiera ser también una herramienta muy útil para todos aquellos que quisieran incursionar en la enseñanza del español, así como invitarlos también a los programas de formación docente en línea, a distancia que existen, que ofrece la UNAM para todos aquellos que se quieren formar como profesores. Uno de ellos es al que tú perteneces y del que estás a punto de graduarte, que es la licenciatura en enseñanza de lenguas extranjeras, modalidad en español, es correcto, que ofrece la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, pero también sabemos que existen en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM toda una gama de cursos de formación y de actualización de profesores de lenguas extranjeras y, por supuesto, nuestro querido Centro de Enseñanza para Extranjeros, CEPE de la UNAM, que ofrece diplomados, básico, avanzado e incluso una especialización que es un programa de posgrado que se llama así, especialización en enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces, bueno, pues con esto vamos a dar por terminada esta entrevista. Adriana, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Entonces, pues una invitación para que se preparen y otro día hablamos de otros factores también bien interesantes otras características que complementan la labor docente. Ya sabes que aquí también hay que ser investigador, diseñador, de pedagogo. Sí, proveedor promovedor de pensamiento crítico, motivador, mediador intercultural, psicólogo, etcétera. Entonces, sí, este tema da para padrísimo. Mucho. Dejamos abierta la sesión para que podamos retomar este tema en otros programas donde podamos profundizar, Salvador, sobre lo que implica ser profesor de español. Muy bien, amigos, pues antes de cerrar el programa, vamos a saludar a las personas que se nos unieron a través de Facebook. L. Aguilar, gracias. También a Chewey Serna, gracias. Y a todos ustedes, amigos, que nos hicieron el favor de estar con nosotros en el programa de hoy de Voces del Español. Ya lo saben, la invitación para que nos acompañen el próximo miércoles a esta misma hora. Sintonícenos, estén con nosotros para que nos den su punto de vista, para que nos hagan sus preguntas. Bueno, le hagan las preguntas a la doctora Erdely, que es la experta aquí en el tema, y a la maestra Adriana, por supuesto. Siempre los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas por cualquier medio, sea a través de Spanish Public Radio, sea a través de UNAM Chicago. Tenemos nuestras páginas web, nuestras páginas de Facebook abiertas para los comentarios que nos quieran hacer a todos estos temas que pueden ser de interés de la comunidad. Muy bien, entonces será hasta la próxima ocasión. Los invitamos a escuchar el programa en radio ya en unos minutos a través de www.spanishpublicradio.org. Gracias. Hasta luego. Adiós.